Arratsaldeon, eskerrik asko gaurkoan ere bertan izategatik. Gaurkoan gurekin Álvaro Martínez izango dugu, azken aurreko hitzaldia eta datorren ostiralean gurekin batera izango dugu Santiago Fernández, Dabeizela matematika hitz eginez, eta aldi berean egingo duguna da argazki matematikoen sari banaketa. Argazki benetan dotorea daude aurtengoan, eta bueno, egun berean ere zabalduko dugu hemen atzekalde hontan erakusketa argazki hobenena edo. Eta bueno, horrekin batera, ja gaurkoan hasi egingo gera, eta bertan daukagu gurekin Álvaro Martínez. Álvaro Martínez, de Granada, de Monachil, ¿verdad? Bueno, Álvaro estudió matemáticas en la Universidad de Granada, donde ha trabajado como profesor desde la finalización de sus estudios. 35 años, si no estoy equivocado, ¿verdad? Muy bien. E inició su actividad investigadora en semigrupos, luego criptografía y actualmente matemáticas, arte y computación, donde está trabajando en innovación docente y en divulgación científica. Y yo creo que quizás uno de sus proyectos más conocidos es el de los paseos matemáticos, donde juntamos la arquitectura, el arte y el ámbito matemático. Bueno, tiene publicado un libro, pero no os lo recomiendo. Es un poco curioso porque no se puede comprar en este momento. A partir de 300 euros lo tenéis en segunda mano. Si alguien está interesado, lo tiene, ¿verdad? Bueno, mantiene distintas iniciativas, fundamentalmente en el torno también del turismo matemático. Y bueno, sin olvidar que en Radio Nacional, en los clásicos, ¿verdad? En Radio Nacional los clásicos, pues tienen su programa de música y matemáticas. Y bueno, hoy lo tenemos aquí para hablarnos de dos máquinas que, por lo que se ve, teóricamente estaban, pero no estaban llevadas a cabo. Y bueno, yo creo que las podremos ver hoy. Y sin más, te doy la palabra, te cedo la palabra y encantado. Venga. Muy bien. Bueno, Arratsaldeon, la bienvenida solo en euskera, pero el resto será en castellano. Bueno, pues lo primero decir que muchas gracias a José Luis por la presentación que ha hecho. Empezar aclarando que el libro no es que valga 300 euros porque sea tan caro ni un incunable. Se han agotado 2 ediciones, no he querido publicar las 2 reimpresiones. No he querido publicar una tercera reimpresión con la editorial porque ya quiero cambiarlo. Uno, pues como autor, han pasado 3 años y medio y entonces uno siente que el libro quiere hacer una edición nueva. Y lo que le he dicho a la editorial que estoy preparando una edición nueva, pero la verdad todas estas actividades que no me dejan tiempo literal de preparar una edición nueva. O sea que el libro valía 35 euros, eran 400 páginas y más de 700 imágenes. Pero este es el precio en el que se ha multiplicado por 10 el precio del libro porque sigue siendo muy demandado en eBay y en los canales de segunda mano. Qué lástima que yo solo me quedé con uno y el resto los di a los amigos, ¿no? O sea que no puedo ni hacer negocio con él, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a Alen Niscata por permitirme estar esta tarde aquí con vosotros y en un foro, digamos, y con un tema en principio alejado del tema fundamental al que me dedico, que es los paseos matemáticos, que es efectivamente la relación entre arte, arquitectura y matemáticas, ¿no? Y de hecho, pues quien quiera saber un poco más de ese proyecto tiene una página que es paseosmatemáticos.fundaciondescubre.es. paseosmatemáticos.fundaciondescubre.es. Entra ahí y ahí verá que incluso hay 2 app, una app que se llama Paseos Matemáticos por Granada, son gratuitas, se la puede descargar en móvil para Android o iOS, y otra que se llama Paseo Matemático al Andaluz, que también es completamente gratuita, está basada en más de 80 imágenes esféricas, donde puede ir rotando por ellas, ir entrando en zonas sensibles y sacando capas matemáticas construidas sobre detalles de los monumentos de Andalucía. Y sobre esa segunda app pues tenemos una exposición que ya ha estado en todas las ciudades andaluzas y ahora mismo está itinerando por el Magreb. El año pasado hemos estado 2 veces en Fez y en Alucema, en Marruecos. Hemos estado en Argel, en Orán. En diciembre la inauguramos en Túnez, todavía está expuesta en Túnez. Y bueno, el próximo febrero nos vamos a inaugurarla a Nuakchot, que es la capital de Mauritania.
Así que, bueno, pues está itinerando por el Magreb. Si alguien quiere conocer un poco más de ese proyecto, pues bienvenido a esa página. Y hoy vamos a hablar de algo que espero que os resulte de interés. Vamos a hablar de máquinas geométricas o máquinas matemáticas antiguas. Y vamos a hablar de dos máquinas que estaban un poco como perdidas en la memoria, como ha comentado José Luis, estaban un poco como perdidas en la historia del tiempo. Nosotros, un pequeño equipo de personas que estamos también trabajando en los paseos matemáticos, en concreto en este proyecto de máquinas matemáticas, estamos dos matemáticos, José Luis Rodríguez de la Universidad de Almería y yo mismo como matemático de la Universidad de Granada, y un informático de la Universidad de Granada, ¿no?, que es el que hace la fabricación digital y todo esto. Entonces, con este equipo estamos recuperando algunas máquinas antiguas que estaban perdidas. Ahora veréis por qué en el tiempo. Si no sois matemáticos, no sonarán previamente, pero si lo fuerais, tampoco os sonarían, seguramente. No sé si hay aquí algún matemático, es posible que no le suene. Vamos a ver en qué consisten, cuáles son los principios matemáticos, explicados muy sencillamente para que se puedan entender, en los que están basados y en las que están basadas las máquinas. Y esto, pues, traigo una presentación que la voy a hacer como en 45 minutos. Los vídeos los llevo incrustados en la presentación, pero van mucho más lentos y van como frame a frame, van muy lentos. Entonces los saldré de la presentación para reproduciroslos desde fuera y que vaya más rápido, ¿no? Los problemas de compatibilidad que hay siempre entre Mac, que es mi equipo de trabajo, y Windows, seguramente, ¿no? Y bueno, pues luego aquí tenemos las máquinas que las hemos traído. Vamos a apagar la luz, vamos a dibujar con el compás perfecto, que es esta primera máquina que veis aquí. Os explicaré cómo está construida y cómo está fabricada. Cualquiera puede fabricarla. Le damos los ficheros y cualquiera, si está en un instituto, si tiene alumnos o si le apetece para su casa, cualquiera puede fabricarla, ¿no? Son ficheros públicos, lo hemos hecho público nosotros. Y allí que tenemos el mesolabio hecho en metacrilato y en madera de DM con corte láser. Es también tremendamente barata de fabricar, ¿no? En DM no llegará ni al euro fabricarlo, unos tornillos y los trozos de DM, y en metacrilato pues muy poco más, ¿no? O sea que, y luego entonces yo haré una pequeña demostración, sobre todo con el compás perfecto, el mesolabio diré aquí qué es, y luego pues quien quiera se acerca aquí y manipula. Traemos las máquinas para que se manipulen y para que cualquiera pueda hacer su ejemplo, sus cálculos, en fin, que pueda tocar de alguna manera lo que son las matemáticas construidas, ¿no? No solo las matemáticas en teoría. Bueno, pues muy bien, vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. Aquí tenéis a la izquierda el compás perfecto y este es el mesolabio. Estos son renders de nuestro trabajo. Este es un poco los aspectos que vamos a seguir en el índice. Una introducción, vamos a hablar de algunos aspectos históricos, la descripción matemática del compás perfecto para que entendáis en qué está basado, la descripción matemática del mesolabio. Como supongo que la mayoría no sois matemáticos, digamos, interesa en general la ciencia, pues lo haremos, no os preocupéis, lo más ligero posible. Luego vamos a ver los modelos 3D que hemos fabricado y la fabricación digital, cómo se construye el mesolabio y el compás perfecto, y luego cómo se opera, y algunos vídeos y referencias, ¿no? En la referencia decir que este es un trabajo que no, en principio no está directamente relacionado con el que hacemos en paseos matemáticos, que ahora mismo está sustentado en dos publicaciones, digamos. Una que tenemos hecha al Congreso CASME, Computational Algebra and Differential Dynamic Geometry for Mathematical Education, que fue el año pasado en el mes de septiembre en Catania, en Italia, un congreso internacional donde presentamos la comunicación, y ahora mismo pues tenemos un artículo ya remitido, lo que se llama sometido a referee. Estamos esperando el dictamen en breve ya a una revista internacional, el International Journal for Technology and Mathematical Education, ¿no? Bueno, o sea que estas son un poco las publicaciones, y son, digamos, publicaciones que en este sentido pues abren camino por nuestra parte. Vale, ¿qué son las máquinas geométricas? Pues son aquellas que funcionan a partir de relaciones geométricas y, bueno, pues como son muy ideales, porque ya sabéis que una de las ventajas de la geometría, permitidme que esté aquí, estoy más cerca de vosotros, me escucháis igualmente bien y veo también yo la pantalla desde aquí sin tener que estar en el atril, que a mí no me gusta demasiado el atril, como puedo pasar a distancia.
Bueno, la geometría es fantástica porque uno ve las matemáticas que hay detrás, las está viendo, y la geometría dinámica mejor, porque las ve y ve cómo evoluciona. Así que la geometría es fantástica para explicar matemáticas, ¿no? Y sirven para cubrir un hueco muy claro. Nosotros siempre hemos pensado en matemáticas, por un lado en la aritmética, el cálculo y todo lo que nos permite calcular. Empezábamos sumando, luego multiplicando y a partir de ahí toda la aritmética, ¿no? Es decir, por un lado calcular y por otro lado hacer geometría. Y parece que no había nada en medio y entonces estas máquinas cubren el campo que hay entre la aritmética y la geometría. Así que nos vamos a centrar en estas dos máquinas. La primera, el compás perfecto. Bueno, ¿qué es compás? Le da un aire, ya veis, pero es raro, tiene más... ¿Sí? El foco, perdón. Tiene más cosas. ¿En qué está basado? Pues la primera, el compás perfecto, puede dibujar, un compás, como vosotros sabéis, pues solo traza circunferencias o círculos. El compás perfecto puede dibujar elipses, parábolas e hipérbolas. Pero no solo, es decir, que son las tres secciones cónicas clásicas del cono de Apolonio. Recordáis toda la película esta de Amenábar, donde sale la matemática griega Hipatia, cuando está en la ciudad y sale sosteniendo un cono de Apolonio. Ese cono está hecho en madera, lo encargó Amenábar a un ebanista y le debió salir por no sé cuánto para la película, pero bueno, un buen cono y reproduce el trabajo manual que hay ahí. Nosotros hemos hecho este cono con impresión 3D y luego coloreando las distintas secciones, pequeñito para poder transportarlo, pero se puede igualmente imprimir más grande, ¿no? Bueno, es un cono como el que sostenía Hipatia, pero a tamaño más reducido, ¿no? Entonces, las secciones cónicas, pues ya veis, las tenéis aquí, ¿no? Podemos tener una sección cónica como esta, que da una circunferencia. Si nosotros cortamos un cono, digamos, en sentido perpendicular, da una circunferencia. Si lo cortamos con un plano inclinado, pero poco inclinado, luego veremos cómo de poco, da una elipse. Si lo cortamos con un plano con una inclinación muy medida, da una parábola. Sabéis que la parábola tiene un foco y una directriz y las ramas se abren infinitamente. La parábola es lo primero que los niños dibujan en el colegio, y igual a x cuadrado. Eso es una parábola, ¿no? En ecuaciones, y es lo primero que dibujan, una rama que se abre infinitamente, ¿no? Y finalmente, pues también puede dar una hipérbola, que sabéis que son dos ramas y que tiene una asíntota, ¿no? Aquí veis la hipérbola en una rama, en una parte del cono y en la otra, aunque con el compás perfecto dibujaremos solo una rama de hipérbola. Bueno, pues esas secciones cónicas clásicas las dibuja un compás. Pero no solo eso, porque uno puede decirse, un compás es un dispositivo basado en la rotación. Tanto el compás normal está claro, un dispositivo basado en la rotación, y este compás también es un dispositivo basado en la rotación. Fijaos que yo lo voy a meter con unos grados de inclinación, pero está basado en la rotación. Y entonces la pregunta es, ¿puede un dispositivo basado en la rotación dibujar líneas rectas? Parece en principio una contradicción. Cualquiera diría, pues no, si tú rotas algo, es difícil que te salga una línea recta. Habrá que ver cómo salen las elipses, habrá que ver cómo salen las hipérbolas o las parábolas, pero hasta eso se lo puede uno, digamos, imaginar o lo puede uno admitir. Y dice, pero líneas rectas no. Bueno, pues sí, nuestro compás además puede dibujar líneas rectas y lo vamos a ver. Porque las líneas rectas son una parte de las secciones cónicas. Es un caso muy degenerado de las secciones cónicas, que normalmente no se explica, pero que nosotros iremos ahora a él, ¿no? Por tanto, la pregunta es pertinente. Y el segundo aparato, este que teníamos aquí, este de la derecha, se llama un mesolabio. Como veis, un tablero rectangular donde hay un primer triángulo dibujado fijo con una escala a la derecha, y estos tres triángulos en colores rojo, verde y celeste, pues son triángulos móviles, se deslizan por estas guías que veis aquí. Y ahí luego los tenemos aquí y los vamos a ver, ¿no? Es decir, que es exactamente el mismo modelo, tres guías por donde se deslizan estos triángulos, ¿de acuerdo?, de aquí abajo, y un triángulo fijo con unas reglas de medida a los lados, ¿no? Bueno, pues digamos, esa máquina, ¿para qué sirve? El mesolabio sirve para determinar progresiones geométricas. ¿Qué es una progresión geométrica? Una progresión, algunos lo sabrán, algunas lo sabrán,
pero, digamos, es más difícil encontrar en la naturaleza una progresión geométrica que una aritmética. Por ejemplo, una progresión aritmética es aquella donde hay varios términos y cada uno se separa del anterior siempre en la misma cantidad. Si yo digo números en progresión aritmética, pues 2, 4, 6, 8, entre cada uno y el siguiente hay 2 de diferencia, o 2, 5, 8, 11, entre cada uno y el siguiente hay 3 de diferencia. En la naturaleza, una progresión aritmética es esto que tenéis, por ejemplo, aquí a la izquierda, tan simple como ir a vuestra cocina, le dais un tajo a una cebolla, cortáis una cebolla y ahí hay una progresión aritmética entre cada capa y la siguiente, suele haber la misma distancia, con las pequeñas imperfecciones que tiene imperfecciones, digamos, con aquellos desajustes que tiene la naturaleza, pero al darle un corte a una cebolla hay una progresión aritmética. Si se corta un árbol, normalmente también aparece una progresión aritmética. Hay años de más lluvia, el anillo está más engrosado, años de menos lluvia, el anillo está menos, pero también hay una progresión aritmética en el tronco de un árbol, en los anillos de crecimiento de un árbol. ¿Dónde hay una progresión geométrica en la naturaleza? ¿Y qué es una progresión geométrica? Bueno, una progresión geométrica es una progresión de números donde cada uno se obtiene a partir del anterior, siempre multiplicando por el mismo número, por una razón. Por ejemplo, empezáis por 1 y multiplicáis por 3, progresión geométrica de razón 3, entonces el segundo término será 3, el tercer término será 3 por 3, 9, el cuarto será 9 por 3, 27, el quinto será 27 por 3, 81 y así sucesivamente, ¿os dais cuenta? Entonces la progresión geométrica crece muy rápidamente porque siempre multiplica, crece muy rápidamente si el factor de la progresión es mayor que 1. Si es igual a 1, obviamente es la progresión trivial, todos los números son el mismo y si es menor que 1 va decreciendo, ¿no? Pero si la razón en lo normal es mayor que 1, pues va creciendo y en cuanto coge unos cuantos términos de la sucesión se dispara. ¿Y eso dónde podemos observarlo en la naturaleza? No es fácil. No es fácil. En la naturaleza es poco pródiga o menos pródiga en progresiones geométricas, pero aquí os pongo un ejemplo. Y es la mampara de vuestro cuarto de baño. Sí tiene un recubrimiento antiadherente especial. Si es un cristal normal, pues no. Cuando llueve las gotas se reparten muy caóticamente, pero si tiene un recubrimiento antiadherente, lo cual suele ser normal, si tiene un recubrimiento antiadherente especial, cuando las gotas caen, se hacen tipos de gotas que van en progresión geométrica, es decir, entre una gota y otra no hay una progresión aritmética. Entonces aquí veréis que hay una gotita muy pequeña, digamos tamaño 1 de la progresión, veréis que hay unas gotitas medias, tamaño 2, que son esta, que son más o menos de esta, y gotas grandes, tamaño 3 de la progresión. ¿De acuerdo? Es decir, que hay un factor que multiplica del tamaño 1 al tamaño 2, hay un factor que multiplica del tamaño 2 al tamaño 3 y la gota no va creciendo según una progresión aritmética. La segunda no es el doble, ni la primera más 3 o la primera en radio, y eso no es lo que se mantiene a la tercera, sino que cada vez el tamaño del crecimiento es mayor. Hay un factor de agregación por esa repelencia que tiene el vidrio y esto también se puede observar en algunos procesos geológicos. Hay procesos geológicos que siguen progresiones geométricas, por ejemplo, la erosión en ciertas piedras, cómo la erosión va formando huecos. Hay unas calizas que tienen agujeros que van en progresión geométrica y son bellísimas. Por ejemplo, en las bredas de Bolnuevo, por ahí cerca del Golfo de Mazarrón, en Murcia, hay unas muy características. En otros muchos sitios seguro que las habréis visto, ¿no? Hay progresiones geométricas, pero no es tan fácil en la naturaleza. Bueno, pues nuestra máquina, el mesolabio, es capaz de construir números siguiendo una progresión geométrica. Es decir, que yo doy un número y otro al final y digo, colócame en medio 2 es progresión geométrica. Es decir, colócame 2 en medio de tal manera que el primero que doy por una razón sea el segundo por la misma razón sea el tercero por la misma razón sea el cuarto que te he dado. Doy los puntos de los extremos y él lo encuentra, y lo encuentra sin calculadora, sin tocar la calculadora. Bueno, y esto es un poco maravilloso, y eso está basado en lo que se llama el teorema de Tales. Conocéis el teorema de Tales seguramente, es un teorema muy famoso de la geometría. Dice que si nosotros tenemos dos rectas cualquiera en el plano que no sean paralelas, es decir, dos rectas convergentes en el plano,
y las cortamos, esas rectas convergentes. El ejemplo típico es una escalera, pero no una escalera de líneas rectas, de laterales rectos, sino estas escaleras agrícolas antiguas que se juntaban en un punto en el centro, ¿no? Y que iban con un mástil que apoyaba. Bueno, pues si tenemos una escalera, dos rectas que son convergentes, que no sean paralelas, por tanto en el plano, y las cortamos con líneas paralelas, entonces nos aparecen lo que se llama triángulos semejantes, el teorema clásico de Tales del colegio, ¿no? Y entonces el teorema de Tales dice que los lados de esos triángulos están en proporción. Es decir, que el cociente del lado del triángulo más grande entre el de en medio es igual al cociente del medio entre el más pequeño, y si tenemos 4 triángulos, pues todo igual, están en proporción. Ese es el teorema de Tales. Bueno, pues en estas dos cosas vamos a centrarnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues una vez que lo examinemos, lo vamos a hacer con técnicas de fabricación digital. Las técnicas de fabricación digital son técnicas propias del siglo XXI, se han inventado en el siglo XXI, y hoy en día, hace 15 años, era hablar como de Marte. Hoy en día son muy comunes en nuestros colegios. Ya afortunadamente casi todos tienen, si algunos sois profesores de instituto, pues la mayoría tienen una impresora 3D, que es una tecnología de fabricación digital, ¿no? La impresión 3D, o bien en lo que se llama polietileno, de modelo de posición, ¿no? De filamento, o bien como nosotros la hacemos con resina líquida, ¿no? Que es un tipo más evolucionado, o técnicas de corte láser. Este tipo de máquina pues representa el corte láser. Esto se aplica hoy en día, y en una región como esta, pues seguro que en buena parte de las empresas que hay aquí seguro que tienen máquinas industriales de corte láser, ¿no? Nosotros lo hacemos con una máquina grande, grandísima, más grande que estas 2 mesas, pero que corta normalmente materiales más blandos, DM, metacrilato, goma, este tipo de... Pero hay cortes láser que cortan metal, y que uno le mete la pieza de metal y hace el corte digitalmente de la pieza de metal, mete su fichero en el ordenador y a cortar, ¿no? Es decir que, bueno, pues esto se ha convertido también en un elemento de fabricación digital hoy en día, y el ensamblaje digital, es decir, coger estas dos técnicas, coger las piezas cortadas con láser, las piezas producidas con impresión 3D, y hacer un ensamblaje con todo eso, tornillos, tuercas, pegados, en fin, que todas las maneras en las que podemos ensamblarlo. Con eso lo vamos a construir. Y esto forma parte del núcleo de lo que hoy se llama enseñanza STEAM, o STEM, ¿no? Es decir, que se refiere a ciencia, S de Science, ciencia, tecnología, ingeniería, E de ingeniería, engineering en inglés, y M de matemáticas, ¿no? Es decir, que esto forma hoy parte, digamos, de un poco del centro del currículum de las matemáticas, conjunto con la tecnología aplicada a todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el compás perfecto o compás cónico. ¿Cuándo surge? Pues fue propuesto por primera vez, que se sepa, por un matemático persa, Al-Kuhi, en el siglo X. Esto era lo que se llamaba la edad dorada de Persia, ¿no? Cuando Persia pues, era una de las civilizaciones más brillantes realmente de la historia, ¿no? Solo ha sobrevivido un dibujo manuscrito, que es este que tenéis aquí en la derecha, ¿no? Este es el dibujo manuscrito que hay de Al-Kuhi, ¿no? Y como veis, pues es un compás que se parece mucho a este compás que tenemos aquí. Es decir que, ¿veis? Tiene una base, aquí tenemos, bueno, se parece mucho, se parece como 2 gotas de agua. Pues nosotros lo que hemos hecho es, no hay otra cosa, es coger este diseño y hacerlo práctico. Y hacerlo práctico de manera barata y con los materiales de hoy, con la tecnología de hoy. Pero hemos cogido este diseño y hemos tratado de reproducirlo. Una peana, una base, un semicírculo graduado, que es el que marca el primer ángulo, con fijaos ahí, con un pasador sujeto con una cadenilla a la base. Nosotros tenemos aquí el pasador, pero la cadenilla se la hemos quitado para evitarnos engorro, ¿no? Un brazo que va hacia arriba, este brazo lo podemos poner, podemos abatirlo en diferentes formas, un brazo que va hacia arriba, y un segundo semicírculo graduado, que es este, con otro pasador que pasa por aquí y sujeta. Y aquí, este es el problema, aquí tiene, fijaos, como un brazo con una plumilla al final. Claro, el problema es que este compás que nosotros hemos reproducido fielmente siguiendo la idea de Al-Kuhi tiene un cuello de botella grandísimo. ¿Cuál es el cuello? Este es el de Al-Kuhi, y este, como veis, que es muy similar, es de un discípulo suyo, Al-Siksi, también persa, y entre el siglo X y el siglo XI ya, Al-Siksi de 945 al 1020, ¿no? Fijaos que estamos hablando de más de 1000 años de historia ya, más de 1000 años de historia de la propuesta.
Bueno, y entonces, ¿cuál es el problema que tiene este compás al dibujar un cuello de botella tremendo? Y es que este compás, si está así recto, vale, la longitud del brazo uno puede imaginarse, aquí está, este es el plano de la peana o el plano del papel, el plano donde dibuja. Entonces, claro, si el brazo está recto, uno puede imaginarse que este brazo tenga una longitud y al darle la vuelta hace exactamente lo que un compás, dibuja por todos lados. Pero, ¿qué pasa si el compás lo inclino yo? De hecho, es el caso normal, como está aquí inclinado. Pues imaginaos que tengo aquí un brazo que llega hasta aquí, vale, aquí dibuja en el papel, pero cuando yo a esto le dé la vuelta, pues mirad ya la longitud del brazo, para llegar aquí hasta el plano tendría que venirme hasta aquí. Es decir, que aquí para llegar al plano igual hay 20 centímetros o 15, pero por aquí para llegar al plano pues tendría que tener el compás desde este punto hasta este, hasta que llegara al plano, y necesito un brazo telescópico. Bueno, eso era un problema en el siglo X, no se podía hacer una tecnología que tuviera un brazo telescópico que dejara el compás acercarse hasta el papel con estas dimensiones, pero un problema en el siglo X, en el XI, en el XII, en el XIII, es decir, hasta muy recientemente nuestra tecnología no ha podido resolver eso mecánicamente, que era como se resolvía antes mecánicamente. Es decir, pues imagino que en el siglo XX eso se podría resolver con una pieza efectivamente telescópica, con un empujador, con un medidor de presión para que esto fuera empujando el brazo, y aún así tendría problemas, porque si yo quiero dibujar elipses muy excéntricas, es decir, elipses muy alargadas, como un pepino, para hacernos la idea, entonces tengo que bajar aquí mucho el ángulo, aquí va a estar muy cerca. Aquí va a tener igual 8 o 10 centímetros, pero cuando le deis la vuelta, por allí, cuanto más baje este brazo, por allí, fijaos, pues más lejos estará. Y entonces, pues cuanto menos ángulo le dé aquí, por un lado tengo igual 10 centímetros y por otro lado tengo 100, es decir, que como sujeto un brazo telescópico que por un lado tiene que tener 10 y por otro 1 metro o 2 o 3, cuanto más grande quiera hacer la elipse o más excéntrica, más apepinada, hablando metafóricamente, peor. Eso es muy difícil de resolver tecnológicamente, como vamos a ver en la historia. Y de hecho, uy, me he ido para atrás. En la emoción de la explicación se me ha perdido la diapositiva. Entonces, eso es muy difícil de resolver históricamente, ¿no? Y de hecho, no hay restos arqueológicos del compás perfecto. No hay restos arqueológicos, es decir, se cree que nunca llegó a construirse. Y sí se construyó, pero sí hemos encontrado yo en concreto, un dibujo de Al-Sisi, que es este, en un manuscrito suyo. Este es el dibujo de Al-Sisi, y fijaos lo que dibuja, fijaos lo que hay aquí. Parece que tenemos aquí, tenemos allí algo que no sé qué señala. Se ha ido el punto ahora rojo, aquí. Este es el dibujo de Al-Sisi, fijaos. Aquí parece que hay como un vástago o un brazo del compás, aquí parece que está como el otro brazo, y aquí da la impresión de que dibuja, los puntos son como elípticos, porque fijaos que este es mayor esta distancia que esta, o sea que parece que aquí dibuja una elipse, y parece que estos son los semiejes de la elipse. Este, o el eje, este es el eje alargado por un lado y parece que este es el eje corto por otro. ¿Es realmente eso así? ¿Eso es una elipse y esos son los ejes de la elipse? Bueno, pues para eso lo metemos en GeoGebra, este es el dibujo ampliado, y yo ahora trato de localizar ahí la elipse, y al localizar la elipse, pues fijaos, el eje mayor sí es efectivamente el central, pero los otros no son los ejes de la elipse. El otro, el eje menor, no está localizado, y eso es porque el compás efectivamente dibuja la elipse siguiendo este eje de movimiento, este eje de aquí, pero el otro no está localizado. ¿Qué pretendía indicarnos Al-Sisi, el discípulo de Al-Kuhi, con este dibujo, con este manuscrito que, como veis, está roído y tiene un garrapateo ahí en unas letras en árabe que... No, yo no sé árabe, no las he traducido todavía, pero he pedido que me las traduzcan a ver qué indica. Pero bueno, ya os lo puedo avanzar yo. ¿Cómo lo resolvió Al-Sisi? Es decir, Al-Sisi, que no podía imaginarse ese motivo telescópico, ¿qué se imagina? Dice, pues muy fácil, como no podemos hacer un brazo telescópico, yo en lugar de un brazo telescópico que se alargue con una pluma al final y que dibuje, pongo un tubo. Y entonces lo que hago es mirar por el tubito, ver dónde el tubo apunta, y donde apunte, ahí pongo un punto. Es decir, que si aquí pongo un tubo, ahora yo miro por el tubito y veo allí, apunta allí, allí pongo un punto, me muevo para acá, allí en el papel, allí pongo otro punto, me muevo para acá, allí en el papel, allí pongo otro punto. Es decir, que Al-Sisi, en lugar de hacer un brazo telescópico, recurre claramente con este dibujo, lo que está recurriendo es, veis, aquí está marcado el compás, aquí es
como la señalización del compás, y aquí va rotando el compás y va dibujando los puntos uno a uno. Claro, el procedimiento es tremendamente engorroso, tremendamente lento y además impreciso. Porque claro, yo imagino un punto allí y ahora voy a dibujarlo donde lo he mirado por el ojo. Si está cerca, igual puedo estar mirando mientras lo dibujo, pero si está lejos, si el punto está a una distancia más razonable, no puedo mirar y dibujarlo a la vez. Tiene uno que tener un ayudante, más a la derecha, más a la izquierda. Imaginaos esto, hacerlo, si lo hacéis con 8 o 10 puntos menos, pero imaginad que lo tenéis que hacer con 100 puntos. O sea, nos podemos tirar ahí todo el día un procedimiento engorroso, complicado. No lo resuelve bien, ¿no?, el procedimiento de Al-Sisi. Bueno, y entonces nos encontramos que hay un par de versiones en el Museo de Historia de la Ciencia y la Tecnología del Islam en Estambul. Estambul, que pasa por ser uno de los centros, quiere convertirse en uno de los centros de la ciencia, digamos, relacionada con el mundo árabe actual, contemporánea. Pues tiene estos dos compases en unas vitrinas, este y este, ¿no? Como veis, este es este de aquí y este está puesto sobre una peana de madera, pero hace obviar la peana. Y si os dais cuenta, este que tiene, pues tiene un tubito. Tiene un tubito, es decir, que los turcos en el museo pues reproducen un tubo, es decir, reproducen este procedimiento. O sea, esto se parecerá a un compás perfecto en teoría, pero no es operativo, no puede dibujar. Y el otro, desde luego, no tiene ningún dispositivo, ninguna pluma ni dispositivo de dibujo. Tiene un brazo articulado, uno A, otro B, tiene unos semicírculos graduados, pero ya está. Bueno, posteriormente en el Renacimiento, Leonardo da Vinci, el gran Leonardo, y eso fue realmente lo que nos motivó, ¿no? Si Leonardo se atrevió con él, ¿por qué nosotros no? Pues vamos allá. Y entonces Leonardo da Vinci retoma la idea del compás perfecto y este es un dibujo del compás perfecto de Leonardo. ¿Y qué es lo que hace Leonardo da Vinci? En lugar de tratar de dibujar con un brazo telescópico, pone la superficie de dibujo como la tenéis aquí a la derecha. Es decir, la pone inclinada. Pero claro, al ponerla inclinada ya el compás solo dibuja un tipo de cónica. En concreto, Leonardo da Vinci hace el compás que solo dibuja parábolas. O sea, el modelo de Leonardo da Vinci solo dibuja parábolas porque pone la inclinación de esta tabla, que es la tabla de dibujo, la pone a unos grados que son justamente los mismos que tiene la inclinación del brazo A, ¿no?, con respecto a la superficie. Y entonces dibuja solo parábolas y además mantiene un brazo telescópico que lo mantiene mediante gravedad, mediante un peso con gravedad, ¿no? Y entonces va dibujando, pero solo dibuja parábolas y dibuja secciones muy cortitas de parábolas, ¿no? Ese es el modelo que hay en el Museo de Florencia de la ciencia, ¿no? Bueno, pues digamos esto es lo que hay del compás perfecto. Luego veremos algunos modelos más que hay en museos actuales italianos, ¿no?, de ciencia, museos de ciencia. El mesolabio fue inventado por Eratóstenes de Cirene. Eratóstenes era un matemático y un sabio griego en el siglo III a.C., o sea, es muy antiguo, y permite lo que os he dicho, intercalar dos medias proporcionales entre dos valores fijos dados A y B. Es decir, que si vosotros tomáis B y A, permite encontrar Q y P de tal manera que B, Q, P, A están en progresión geométrica. ¿Eso qué significa? Que el primero partido por el segundo, o el último partido por el anterior, A partido por P, aquí empezó al revés, es igual a P partido por Q, es igual a Q partido por B, y eso es la razón de la progresión, es decir, pone 4 números en progresión geométrica, pero igual que pongo 4, puedo poner 5, puedo poner los que quiera. ¿Y para qué? ¿Pero para qué inventó Eratóstenes este mesolabio? Pues lo inventó para un problema que ellos tenían, que era un problema muy, digamos, icónico, muy simbólico en la Grecia antigua, que era el problema de la duplicación del cubo. Es decir, si yo tengo un cubo cuyo volumen es V, ¿cómo tengo? ¿Cuál es el lado? Y el lado de ese cubo es A, pongamos por caso, por tanto V es igual a cubo, sabéis que el volumen del cubo es el cubo del lado, A cubo, ¿no? Entonces, ¿cómo obtengo un cubo que tenga volumen el doble? Claro, la idea es decir, duplico el lado, pero si duplico el lado no tiene volumen el doble, tiene volumen 2A por 2A por 2A, que es 8 veces más. No tiene volumen el doble. Entonces, ¿cómo obtengo un cubo que tenga exactamente volumen el doble? Bueno, pues para eso vale el mesolabio. Realmente nosotros lo que hacemos es tomar V
por un lado y 2v por otro, y encontrar dos puntos que sean media geométrica entre ellos, o tomar 1 y tomar 2, y tomar dos puntos que sean media geométrica entre 1 y 2. Y los puntos que son media geométrica entre 1 y 2 es raíz cúbica de 2 y raíz cúbica de 2 al cuadrado. De tal manera que raíz cúbica de 2 entre 1 es raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 2 al cuadrado entre raíz cúbica de 2 es raíz cúbica de 2, y 2 entre raíz cúbica de 2 al cuadrado es raíz cúbica de 2. Es decir que 1, raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 2 al cuadrado, y 2 están en progresión geométrica, y por tanto la solución no es pasar de A al lado doble, sino pasar de A a A por la raíz cúbica de 2. Y esto era algo, es decir, que la solución es esta. Si B es igual a 2A, tomamos A y B, y si B es 2A, entonces X, que es el primer término de la progresión, es A por la raíz cúbica de 2. Es decir, estos son los números A, X, y B, y estarían así. Esto les planteaba a los griegos un gran problema, porque estaban, digamos, estaban guiados por los pitagóricos, que como sabéis le tenían una cierta reluctancia a los números irracionales, querían solo saber de números naturales o enteros, y los números irracionales, la raíz cuadrada de 2, la raíz cúbica de 2, todos estos números, pues trataban de que no formaran parte de la concepción que tenían del mundo. Sabéis que tenían una concepción del mundo, pues se llama pitagórica, de hecho hoy en día, completamente idealista, donde decían el mundo está compuesto por opuestos, luz, oscuridad, fos, scotos, ¿no? Par, impar, limitado, ilimitado, finito, infinito, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues a esa idea, cuando hoy hay un idealismo de este tipo, pues se le llama en ciencia neopitagorismo, de hecho, ¿no? Pitagorismo de nuevo cuño, ¿no? Bueno, pues este número que, digamos, ellos era un poco reluctante, era el que daba la solución al mesolabio. Los mesolabios, del mesolabio no tenemos tampoco restos arquitectónicos ninguno, pero hay uno construido que es justamente pues de este tipo. Como veis, un pedazo de cajón de madera, un gran cajón de madera, donde hay una placa de cristal, y en esa placa de cristal se deslizan, digamos, como unos triángulos hechos en unas láminas de acetato. Es un poco engorroso. Y entonces la línea que determina, que ahora la explicaremos para determinar cómo funciona el mesolabio, es una cuerdecita que lleva aquí un peso, y el peso mantiene la cuerdecita recta para que parezca una recta. Bueno, es un procedimiento un poco pedestre, ¿no? Porque comparado con eso, pues nosotros podemos hacer un mesolabio de metacrilato, movemos esta simplemente en la cuerdecita, es mover esta línea, ¿de acuerdo?, que tenemos aquí. Esta sería la cuerdecita, y una vez que movemos la cuerdecita, nosotros podemos mover los triángulos en esta guía a izquierda y derecha, ¿no? No necesitamos tener una lámina de cristal, unas láminas de acetato ahí móviles, un marco de madera gigantesco, sino que podemos hacerlo con herramientas más compactas, más pequeñas y más reproducibles. Y vamos a calcular, lo bueno es que vamos a calcular en la derecha con ellos, ¿no? Bueno, ahora veremos un ejemplo. Y esto fue utilizado, por ejemplo, en el Renacimiento, en el siglo XVI. Zarlino, que era, como antes ha comentado José Luis, pues también, digamos, llevo una línea de divulgación sobre música clásica y matemáticas, ¿no? En una serie de programas que he tenido en Radio Nacional de España. Entonces, hubo dos músicos, Zarlino, italiano, y Salinas, que era español, que lo utilizaron para dividir geométricamente la octava en 12 partes iguales. ¿Por qué? Porque la octava en música, que es la distancia que hay entre una determinada nota y la misma nota en la siguiente tonalidad, ¿no? Es decir, que si pasáis de una nota de un fa en una tonalidad a, por ejemplo, el siguiente fa, el fa en la siguiente tonalidad, entonces esa distancia tonal se llama una octava, y lo que hace esa octava es duplicar la frecuencia. La música realmente tiene progresiones geométricas. La música no está basada en progresiones aritméticas. Por eso, cuando vosotros miráis una guitarra, los trastes de la guitarra son más grandes al principio, y cuando se van acercando a la boca de la guitarra, una guitarra, igual que hablo, el violín no tiene trastes, pero igual que hablo, de aquí hay representado un laúd, porque este dibujo es el original de Zarlino, de un libro que tiene, ¿no? Zarlino, hablando de cómo hay que construir los trastes de un laúd. Pues los trastes de un laúd se construían en el Renacimiento mediante el mesolabio. Aquí lo tenéis, pero no mediante un mesolabio de 3 o de 4 triángulos, yo aquí traigo el de 4, sino con un mesolabio de 12 triángulos. ¿Por qué? Porque el laúd tiene 12 trastes.
¿de acuerdo? Entonces, con un mesolabio, como veis, de 12 triángulos, pues uno parte la escala musical y construye donde están los trastes del laúd, igual se construye donde están los de una guitarra. Pues la música está basada por principios geométricos, es decir, que para conseguir una nota y conseguir la siguiente, hay que multiplicar siempre por la misma razón. Pitágoras, lo que se llama la escala pitagórica, no multiplica siempre por la misma razón, pero en el barroco llega Johann Sebastian Bach, y entonces dice, esta escala pitagórica tiene problemas, y realmente tiene problemas. Si alguien sabe de música, la escala pitagórica tiene problemas de afinación, tiene lo que se llama la coma pitagórica, que da una desviación, porque solo se usan aproximaciones enteras a los números, a los intervalos exactos musicales. Y llega Bach y dice, olvidémonos de la escala pitagórica, vamos a hacer una nueva escala, y eso es lo que llama Bach la escala temperada, y de ahí su obra, el clave bien temperado. El clave bien temperado es el clave tocado según la escala temperada, y la escala temperada simplemente es la escala donde entre cada nota y la siguiente está raíz doceava de 2. Raíz doceava de 2 va multiplicando y va metiendo todas las notas, y esa es la razón de la progresión geométrica en la escala temperada. Ya está, ese es el secreto. Bueno, eso es naturalmente una música magistral, genial, es el secreto del clave bien temperado y de la nueva escala temperada que produce Bach. Bueno, pues se utiliza en el Renacimiento para esto, ¿no? Bueno, volvemos al compás perfecto. Como veis, estoy llevando las dos máquinas en paralelo en la historia y en la explicación. Volvemos al compás perfecto. Este es nuestro compás perfecto, tiene dos brazos, uno A, que tiene un ángulo alfa, vamos a llamarlo con la base de dibujo, y tiene otro brazo B, que tiene otro ángulo beta con la base de dibujo y tiene una rotación, es decir, yo puedo rotarlo como antes os he mostrado. El brazo B debe ser telescópico y tener una longitud variable, y alfa y beta deben ser menores o a lo máximo iguales a 90 grados. Alfa, beta menores o a lo máximo ser 90 grados. Bueno, dependiendo de cómo sean los ángulos alfa y beta, pues así será la sección cónica dibujada. Es decir, que es una circunferencia, sí, lo que va a dibujar, aquí tenemos la imagen del cono, y entonces imaginaos, nuestro compás tiene un brazo, es decir, este brazo de aquí. Bien, entonces digo, este es el compás. Entonces el primer brazo está alineado con el eje del cono, ¿de acuerdo? Y el segundo brazo está alineado con la generatriz, de tal manera que un brazo define el eje y otro brazo define la generatriz del cono. Es decir, que el segundo brazo lo que barre es la generatriz del cono, Si yo el cono lo corto con un plano en perpendicular, así, pues entonces al barrer lo que dibujo es una circunferencia. Pero si el cono lo corto mediante un plano inclinado, por ejemplo un plano así, ¿veis? Yo aquí traigo un plano, este es mi plano de corte, y entonces ahora hago que el plano de corte sea inclinado. ¿Veis? Que es el segundo caso. El segundo caso, lo que pasa es que el plano lo estoy poniendo así, ¿no? El plano aquí, y ahora yo aquí pongo mi resto del cono. ¿Veis? Mi cono, y veis, este es el plano. Es el segundo caso. Pues entonces, si yo corto el cono con un plano inclinado, es lo mismo que lo tenga así lo tengo horizontal, tal como está en el dibujo, y el brazo está en el eje, el primero, el segundo barre la superficie, en contacto con el plano, lo que dibuja es una elipse, ¿de acuerdo? Bien, si el plano lo inclino más, ¿hasta qué punto más? Pues hasta un punto en el que el plano va a estar paralelo a la generatriz, y ese punto es este. Esto es un trozo de parábola, esto o esto, que es lo mismo, es un trozo de parábola, uno encaja con otro, ¿de acuerdo? Esto es un trozo de parábola. Si yo corto por un plano que es paralelo a la generatriz del cono, fijaos, este plano sería paralelo a la generatriz. ¿Cómo veo que este plano es paralelo a la generatriz? Termino de montar el cono. ¿Cómo veo que el plano es para...? Sí, no te preocupes, ya. ¿Cómo veo que el plano es paralelo a la generatriz? Pues mirad, aquí tengo mi plano, este es el plano de la generatriz, ¿veis? Y el plano de la generatriz es paralelo a mi plano de corte. Cuando el plano de corte es paralelo a la generatriz, entonces lo que me aparece es una hipérbola, perdón, una parábola, ¿veis?
plano de corte paralelo a la generatriz, entonces es una parábola. Y si sigo inclinando el plano y ahora no corto por aquí, sino que corto en una posición, esta es una en concreto, pero me vale cualquiera, ¿no? Claro, la siguiente, que sería esta, esto ya es una rama de una hipérbola. Entonces, esto corresponde a un plano. Tenemos que idear una manera de roscar la punta para que pueda, una idea de roscarla o algo así, para que pueda moverlo hacia arriba y hacia abajo y no se nos caiga. ¿Veis? Aquí, este es el plano de la generatriz, el de la regla. El plano de corte ha pasado ya de ser paralelo al de la generatriz a, fijaos que se intersecta con la recta aquí muy cerca, en un punto. Entonces, cuando el plano de corte pasa al siguiente de ser paralelo al de la generatriz, pues lo que me da es una hipérbola. Por tanto, dibujo una circunferencia. Si el primer ángulo alfa es 90 grados y el segundo es menor que 90, dibujo una elipse. Si el ángulo alfa es menor que 90, es decir, es este de aquí, voy al menos a coger el puntero. ¿Dónde está el otro? ¿Lo tienes tú? Ah, vale, pues déjame al menos el puntero, gracias. ¿Veis? Si el ángulo este es 90 grados, el ángulo del plano de corte con el eje es 90 grados, lo que dibuja es una circunferencia, independientemente de cómo sea el beta. Será una circunferencia más grande o más pequeña en función de cómo abra la generatriz. Si el ángulo alfa es menor que 90 grados, entonces significa que hay un plano de corte, pero el segundo es menor que alfa. El segundo es más pequeño, entonces lo que dibuja es una elipse. Si este ángulo lo voy abriendo cada vez más hasta que este ángulo es exactamente igual a este, entonces este ángulo o este de aquí, digamos, y este de aquí serían exactamente el mismo y por tanto lo que dibuja es una parábola. Eso significa que el plano de la generatriz, que es este del cono, es exactamente paralelo al plano de corte, que es este de aquí. ¿Veis? Y si el plano sigue superándolo, de tal manera que el primer ángulo es menor que 90, pero el segundo es mayor, es beta igual a alfa, entonces lo que dibuja es una hipérbola. ¿Y cuándo dibuja una recta? Pues dibuja una recta en un punto muy crítico. Dibuja una recta si el ángulo alfa es menor que 90 grados, es decir, tiene cualquiera de estas configuraciones, elipse, por ejemplo, o algo de esta, pero beta es 90 grados. ¿Os podéis imaginar qué clase de cono es ese? Un cono donde el ángulo beta sea 90 grados, es decir, el ángulo que forma el eje, el ángulo que forma, esto describe el cono, ¿lo veis? Esto describe un cono. Pero yo digo ahora, el ángulo alfa, el ángulo primero de corte es menor que 90 grados, tomo un plano de corte así, pero este ángulo es 90 grados. El ángulo beta, que es el ángulo que forma la generatriz con el eje del cono, es 90 grados. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Lo que estoy haciendo es el cono abriéndolo hasta que lo convierto en un plano. ¿Os lo podéis imaginar? Esto es matemática, esto es topología. Cojo el cono, lo abro, cada vez me va quedando un cono más ensanchado, hasta que en el límite colapsa y lo que dibuja es un plano. Cuando yo en ese plano intento dibujar con el compás, ¿qué es lo que tengo? Pues cuando intento dibujar en este plano abierto con el compás, lo que me sale en el trazo es únicamente el colapso de una recta, es decir, que lo que me sale no es la extensión del brazo, sino es el corte del brazo con un lado y con otro, con ese plano, con ese cono completamente degenerado. Bueno, esto es, digamos, un matemático podrá verlo, si no es uno matemático, esto requiere un poco más de concentración, pero simplemente deciros que el caso de la recta nos va a aparecer aquí y lo vamos a ver ahora. Y por supuesto no dibuja si el primer ángulo es 90 grados y el segundo también es 90 grados. Bueno, esta es la descripción matemática del compás perfecto, aunque aquí no pasa. Y bueno, ahí tenéis, digamos, los tres ángulos de corte. El primero, aquí tenéis la elipse, el segundo
aquí tenéis la elipse, el segundo aquí tenéis la parábola y el tercero aquí tenéis la hipérbola. En el primer caso el ángulo, por ejemplo, el primer ángulo es 60 grados y el ángulo de la generatriz es 26,6, es menor. En el segundo caso el ángulo de corte es 26,6 y el de beta con alfa es también 26,6, parábolas son iguales, y en el tercer caso el primer ángulo es 22 grados, es muy pequeñito, 22 grados eso significa que entre este plano de corte y este eje hay muy pequeño ángulo, que es este de aquí, y este ángulo es 26,6 en mayor, ya es una hipérbola. ¿De acuerdo? Esa es la geometría del compás perfecto. Solo pasa con el botón izquierdo del ratón, no me responde ni siquiera al teclado. Bueno, en definitiva, ¿qué estamos diciendo? Pues estamos diciendo algo muy importante si uno quiere captar la esencia de las matemáticas, y es que un compás dibuja círculos porque tiene solo un grado de libertad. Este es el único grado de libertad que tiene el compás, un parámetro. Y este grado de libertad da una variable, que es ¿qué? El radio del círculo que dibuja. Por tanto, un grado de libertad, una variable, el radio del círculo que dibujo. Nuestro compás perfecto tiene dos grados de libertad, uno que se mueve en el brazo A y otro que se mueve en el brazo B, 2 grados, alfa y beta. Y como tiene 2 grados, puede dibujar una doble realidad matemática. Por ejemplo, una elipse que tiene 2 grados, que son semieje mayor, semieje menor. O una parábola que tiene directriz y foco. O una hipérbola que tiene 2 puntos de 2 rectas de asíntotas. Por tanto, lo que estoy diciendo es que nuestro compás permite un grado más de libertad que el que permite el compás clásico, ¿no? Bueno, y aquí tenéis, voy a salirme y voy a poneros unos vídeos de cómo dibujaría el compás clásico. Pues ahí tenéis una animación, un render de animación de cómo dibuja, en primer lugar, una elipse. ¿Sí? Está marcando los puntos porque la animación hay que hacerlo en un render y no dibuja en continua, dibuja punto a punto. Este es como dibuja una parábola, ¿veis? No, esta es la misma elipse, perdón, es la misma elipse pero más grande. Esta es la misma elipse más grande. Salvo este, sí es como dibuja una parábola. Fijaos, si yo, fijaos la posición que va a hacer de los ángulos. Parto ahí. Vale, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando un ángulo alfa y el ángulo que estoy tomando aquí, este ángulo alfa, es el mismo que tomo aquí. ¿Y qué es lo que consigo cuando este ángulo es el mismo que este? Pues que este brazo sea paralelo al plano de dibujo. Cuando este brazo es paralelo al plano de dibujo, eso equivale a que el plano de corte con el cono, este plano de corte con el cono, es paralelo a la generatriz. ¿De acuerdo? El plano de corte con el cono es paralelo a la generatriz. Este brazo es paralelo al plano de dibujo y este ángulo es igual a esto. ¿Vale? He parado para explicaroslo y ahora mirad cómo dibuja. Y veréis que ahí lo que aparece es una parábola. El render tiene el efecto de alejarse, ¿veis? Lo que dibuja es una parábola, ¿de acuerdo? Y ahora voy al caso de la hipérbola. El caso de la hipérbola es este caso, también pararé aquí cuando dibuje los ángulos, cuando marque los ángulos del compás. Vale, ahí. Lo está haciendo por el otro lado, pero me da igual. Fijaos, este ángulo alfa es uno de los ángulos y el otro ángulo, en lugar de medirlo por aquí, que es mayor, lo medimos por aquí, por este lado, da igual, porque el compás da la vuelta, rota, ¿no? Entonces lo medimos por el lado menor, pero si yo proyecto este lado, este ángulo de aquí, de esta proyección con este lado del brazo, este es el ángulo beta, este de aquí es mayor que este ángulo de aquí. Bueno, pues ahí lo que dibuja es una rama de una hipérbola, miradlo. Da la vuelta, pla, 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 y ahí lo que está dibujando es una rama de una hipérbola. ¿Y cuándo dibuja la línea recta? Que era el caso colapsado de antes. Pues fijaos, cuando dibuja la línea recta. Habíamos dicho cuando el segundo ángulo es 90. El primero, alfa, es menor que 90. Y el segundo, ahí lo tenemos, corto. Os lo explico. Este es el ángulo alfa menor que 90. ¿Veis? Este ángulo alfa, 35, 40 grados, por ahí andará, ¿no?
este ángulo alfa es menor que 90 y este segundo es 90 grados. Cuando pongo el ángulo beta 90 grados es como si el cono, este marca el eje del cono y este marca la generatriz. Por tanto, es como si el cono barriera un plano. Es como si el cono lo he degenerado en un plano. Y si el cono lo degenero en un plano, este es eje del cono y este es el cono. El cono lo degenero en un plano y ahora roto alrededor de este primer brazo. Y entonces fijaos lo que hace. Se va para arriba y vuelve y dibuja una recta. La magia de las matemáticas. La magia de las matemáticas. Un dispositivo basado en la rotación puede dibujar una recta. Y la recta que dibuja la hace el compás perfecto cuando hay un cono degenerado de 90 grados y cuando el segundo ángulo es justamente ese, 90 grados, ¿no? Bueno, vamos ya, me estoy alargando un poquito, entonces voy a poneros el vídeo que está hecho por los tres, que hemos incluido en la publicación sobre el dibujo real con el compás perfecto. Aquí tenéis dibujando una elipse, ya os he explicado los casos antes. Dura poco, dura menos de 2 minutos, ¿no? Aquí tenéis dibujando una parábola, es decir, el plano de la generatriz paralelo al plano de dibujo. Aquí tenéis dibujando una hipérbola muy abierta, ¿veis? Pero una hipérbola, aquí vendrían las dos asíntotas de la hipérbola, sería una rama solo de la hipérbola. Tendría otro. Aquí tenéis dibujando un círculo, cuando el primer brazo está recto, el ángulo alfa es 90 grados, pues dibuja círculos. Las pequeñas arrugas que se ven es tan preciso como el mantel que tengamos, como el tapete que tengamos. Y aquí tenéis dibujando una línea recta. Aquí tenéis justamente el dibujo del compás de una línea recta y ahora lo vamos a ver aquí. Bueno, nosotros ¿cómo lo hemos solucionado? Por tanto, lo del brazo telescópico, ya lo habéis visto, lo hemos solucionado con tecnología del siglo XX y es con un emisor láser ultravioleta y con una base fotosensible, que es la que hemos puesto aquí. Con ese emisor láser ultravioleta y con esa base fotosensible, entonces nosotros ahora después apagaremos la luz y lo que hacemos es que encendemos, marcamos el dibujo y lo vamos a ver reflejado en esa base fotosensible durante un tiempo, durante algunos segundos. Es decir, que la longitud del brazo telescópico nos la resuelve la luz de un emisor láser, de un emisor de este tipo, ¿no? Bueno, y finalmente, para acabar con el aspecto teórico, estaba el vídeo todavía, ¿me cachis? Voy a avanzar, iba por aquí. Bueno, también en el vídeo lo que ponemos es que podemos hacer medidas, ¿no? Y podemos hacer medidas, por ejemplo, para aplicaciones, pues porque a cada ángulo le corresponde un semieje de la elipse y lo podemos calcular mediante trigonometría. No es simple ni evidente, pero ya veis, por ejemplo, aquí, si yo calculo el semieje mayor, el eje mayor de la elipse ha medido 69, dibujo otra vez la elipse y ahora voy a medir el eje menor, ¿veis? Aquí está el metro en el eje menor de la elipse, está, y ahora yo pongo los dedos, encendemos la luz y vemos cuánto marca el metro. Pongo los dedos, pongo aquí un dedo, pongo allí otro dedo en la oscuridad, ¿veis? Y entonces el metro marca 58 de eje menor, 60 y tanto, 63 de eje mayor. Pues a eso le corresponden unos ángulos y entonces nosotros podemos comprobar ese ángulo con los cálculos correspondientes. Bueno, y finalmente para deciros cómo va el mesolabio, estos son los cálculos que tengo aquí, voy a ir abreviando. Para deciros cómo va el mesolabio, pues el mesolabio que nosotros hemos diseñado es un mesolabio perfeccionado sobre el mesolabio clásico, porque el mesolabio clásico tiene este eje fijo y este eje también fijo. Entonces, si este es fijo, este podemos cambiarlo mediante la diagonal, pero el primero no. Nosotros, ¿qué hemos hecho para poder hacer el primer eje variable? Idear que en lugar de estar fijo aquí como parte del frame, como parte del marco, pues lo movemos a lo largo de la hipotenusa. Y entonces nosotros hemos conseguido hacer un mesolabio variable, ¿no? ¿Y cómo operamos este mesolabio variable? Pues fijaos, lo operamos de la siguiente manera. Vamos a ver dónde lo tengo.
aquí. Bueno, este es un applet de GeoGebra que he subido yo a GeoGebra Tube con la dirección de enlace que hay arriba, cualquiera puede, una dirección de enlace universal, cualquiera puede acceder a ello, ¿no? Yo ya he accedido para evitar el tiempo de cogerlo. Bueno, este es el mesolabio que nosotros hemos replicado. Entonces, como veis, tiene un marco, y yo aquí lo he simplificado hasta el máximo, esta línea y esta línea. Tiene aquí este primer triángulo que es fijo, este segundo triángulo que se mueve y lo movemos por este punto celeste, este tercer triángulo que es movible y lo movemos por este punto celeste, este cuarto triángulo que es movible y lo movemos por este punto celeste. Y esta cantidad que en lugar de ser fija aquí, la podemos mover aquí. ¿Eso qué hace? Hace que yo busque la media geométrica no solo entre 4 y 2, o entre 3 y 1,5, o entre 4 y cualquier otro número, sino entre cualquier número que yo busque aquí, entre 0 y la longitud de esta distancia y cualquier número que yo ponga aquí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo opera este mesolabio. Bueno, vamos a buscar, y todo eso nos lo da arriba, que no va a entrar en el... Bueno, nos lo va dando arriba según vamos moviéndonos. Aquí, por ejemplo, A359,4, B1,14. Vamos a poner A4, B igual a 2, que era el problema clásico de la duplicación del cubo, ¿no? Entonces movemos este por aquí, ¿veis? Este se puede mover desde... Vamos a... Aquí tenemos A, el valor de A, y entonces yo este valor lo puedo mover, ¿veis? Vamos a escoger el valor clásico de A4, el de la duplicación del cubo, 3,3, 3,41, vamos a quedarnos en A igual a 4, tiene un punto de precisión, ahí hemos conseguido el 4, perfecto, igual en otro se va una décima, porque esto depende de la precisión, yo aquí le he puesto 2 decimales, igual pues si le cogemos 3 decimales aproxima hasta los 2, no depende de la resolución que tiene la base de GeoGebra. A igual a 4, B lo tenemos en 1,14, B es esta cantidad de aquí. Entonces vamos a moverlo hasta B igual a 2. Yo cojo aquí el punto y lo movemos hasta B igual a 2. ¿Veis cómo va moviéndose el valor de B? Fijaos en el valor de B arriba. Fijaos en el valor de B y yo llego hasta B igual a 2. Ahí lo he clavado. A igual a 4, B igual a 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el problema de la duplicación del cubo. Yo tengo que encontrar entre A, que es 4, y B, que es igual a 2, tengo que encontrar 3 medias geométricas en este caso, no 2, raíz cúbica de 2 y raíz cúbica de 2 al cuadrado, sino en este caso voy a encontrar 3 medias geométricas, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hago? Pues lo que hago es, voy buscando configuraciones tales, muevo este triángulo hasta que esta línea, hasta que este segmento P, veis el segmento P en azul, hasta que el segmento P se alinea con el cateto mayor del primer triángulo, ahí lo tengo, ¿vale? Muevo el segundo triángulo hasta que el segmento Q se alinea con el cateto mayor del segundo triángulo, ahí lo tenemos. Y ahora muevo el tercero, que es este vértice, hasta que se alinea. Pero ahora me va a ocurrir una cosa, al alinear el tercero, fijaos que se desalinean porque voy cambiando la inclinación de la recta que tengo, se van desalineando los segundos. Entonces sigo moviéndolo y alineo el tercero, y se me han desalineado los dos primeros. ¿Hemos desandado todo el camino? ¿No ha servido para nada? No, porque se han desalineado mucho menos de lo que estaba antes. Y el procedimiento es iterativo. El procedimiento en el mesolabio, y así lo ideó Eratóstenes, es iterativo. Muevo el segundo, aquí, lo vuelvo a alinear, muevo de nuevo en una segunda iteración aquí, lo vuelvo a alinear, muevo el tercero y ahora se me desalinea, pero ya muy poquito, apenas perceptible. ¿Lo veis? Casi no se ha desalineado. El primero está casi justo, el segundo lo muevo un poquito, está levemente desalineado, pero muy poco, y el tercero ya lo tengo ahí. Bueno, pues ya tenemos nuestras soluciones. ¿Y qué dicen nuestras soluciones? Fijaos que dice el cómputo. El primer cociente A partido por P, 1,19. El segundo cociente P partido por Q, 1,19. El tercer cociente Q partido por R, 1,19. El cuarto cociente R partido por B, 1,19. Y B, que es 2 por 1,19, por 1,19, por 1,19, por 1,19, es 4. Es decir, que hemos encontrado los números en progresión geométrica entre 2 y 4. Hemos encontrado 3. Primero, entre 2 está B por 1,19, 2 por 1,19. Tercero, 2 por 1,19 al cuadrado. Cuarto, 2 por 1,19 al cubo. Y quinto, 2 por 1,19 a la cuarta, que es 4. Ese es el mesolabio. Pero claro, esto no solo funciona con 2, funciona con los valores que queramos. ¿Realmente cuál es el caso problemático? El caso problemático es este, que nosotros elevemos mucho hacia arriba
este valor, el valor de B, y entonces la inclinación, por ejemplo, B lo hagamos 0,17. Si hacemos B 0,17, entonces veis que va a haber que dar muchas iteraciones. Vamos a ver, voy a hacer la primera iteración. Alineo por aquí el eje, alineo el segundo eje, alineo el tercer eje, pero ahora veis que como este está muy arriba, al moverlo va a cambiar mucho lo otro. Fijaos. Ya he alineado el tercero, ha cambiado los otros, menos de lo que estaba al principio, pero lo ha cambiado bastante. Ahora necesita más iteraciones. Primera iteración, segunda iteración, vuelvo a alinear el primero, vuelvo a alinear el segundo, vuelvo a alinear el tercero, se vuelve a cambiar. Tercera iteración, no os preocupéis, porque poco a poco esto es labor de hormiguita. Tercera iteración. No hemos desandado el camino, es decir, no es el mito de Sísifo que al llegar arriba con la piedra se vuelve a caer abajo. No, se cae, pero cada vez se cae menos. Tercera iteración, alineo el segundo, al primero, alineo el segundo, alineo el tercero, vuelve a cambiar. Cuarta iteración, alineo el primero, alineo el segundo, alineo el tercero, vuelve a cambiar, pero menos. Quinta iteración, ¿veis? Ya estamos, alineo el primero, estamos ya cada vez más cerca, alineo el segundo, alineo el tercero, vuelta a cambiar. Sexta iteración, alineo el primero, el segundo, el tercero, ya cambia muy poco, ¿veis? Séptima iteración, y prácticamente con 7 u 8 iteraciones tendría. Luego veis que el procedimiento de iteraciones ya prácticamente está, ¿no? Bueno, todavía nos faltaría precisar un poco, pero veis que ya los cocientes van coincidiendo, 2,18, 2,16, este es el que se nos ha ido un poco porque esta R es todavía la que está un poco desviada. Bueno, es por no seguir aquí dándole vuelta a esto. Esta R es la que está desviada hasta que los 4 cocientes sean exactamente 2,18, 2,17 se van a quedar, ¿no? Esta es la idea del mesolabio, y el producto de B por esto siempre va a dar 4, sean cuales sea la configuración. Ese es un teorema nuevo que también hemos descubierto nosotros. Es decir, el mesolabio no estaba estudiado como máquina. El producto en cualquier configuración, siempre de todas las líneas, todos los segmentos PQR por B, siempre da el segmento A. Bueno, pues esta es la base del mesolabio, y eso permite, como veis, no solo calcular con 4 y con 2, sino permite en realidad calcular con 4 y 0,17, que son dos números donde la recta está tan inclinada que obliga a 8 o a 9 iteraciones. Y hay casos en los que uno puede sacar 30 iteraciones o 35 iteraciones, ¿de acuerdo? Hay casos en los que el número de iteraciones es mayor, ¿no? Los casos normales con 4 y 2 se va a resolver con 2 o 3 iteraciones. Bueno, pues acabo con esto un momentito, porque voy a terminar casi con esto la presentación, y pasamos a la parte práctica, ¿no? Bueno, toda esta es la parte que os he explicado del mesolabio. Esta foto es de un seminario que hicieron hace 3 años en el Museo de la Ciencia de Estambul, en colaboración con la Universidad de Utrecht, con un profesor que se llama Geert Herbringen de la Universidad de Utrecht, y veis que el dispositivo que tiene es un poco pedestre, con perdón, es decir, que es un brazo de aluminio o de metal alargado y otro brazo donde sujeta un lápiz allí al final, y claro, dibujará un trozo de elipse o de según vaya desplazando el bolígrafo con la mano, pero no puede dibujar muchos más. Y otros, como los que hay en instructables, pues es de ángulo fijo y por tanto no puede decirse que sea un compás perfecto, ¿no? Estos son los dispositivos que hay, el de la izquierda en la Universidad degli Studi di Módena y el segundo en el Museo de la Ciencia Jardín de Arquímedes de Florencia. El primero no llega a dibujar hélices completas por la propia configuración, son unas piezas de madera que se mueven en unos carriles por la propia configuración de la máquina, y el segundo, pues como veis, es un armatoste bastante grande que no puede dibujar trozos tampoco completos de parábolas o de hipérbolas, ¿no? Aquí está nuestro presentar. Aquí están las piezas que conforman nuestro compás perfecto.
En el caso del compás perfecto tenemos las piezas rojas son cortadas en metacrilato, las piezas verdes impresas en 3D y las piezas en azul otras piezas mecánicas, como bujes, como ejes, pasadores. Entonces con todo esto se monta el compás perfecto, los azules que son otras piezas mecánicas, los rojos que son las piezas de metacrilato y los verdes que son los de impresión. Este es el modelo acabado, el modelo montado. Y bueno, este es el cono con el que acompañamos, estos son los renders del mesolabio y estas son las imágenes del mesolabio que vosotros ahora podéis mover tal como yo he movido la animación con GeoGebra, que lo he hecho así para que lo vierais con un caso cualquiera, ¿no? Y bueno, estos son los vídeos que os he puesto antes de operación del compás perfecto y los distintos tipos de imágenes que da, círculo, elipse, parábola, hipérbola, estos son capturas del vídeo o la línea recta. Naturalmente el que tanto recta sea depende de las arrugas que tenga el tapete y de la suavidad con el que lo movamos, ¿no? En realidad, cuando vosotros dibujáis con un compás un círculo, también depende de lo cerca que os pongáis. Si lo miráis con lupa veréis que no es exactamente redondo, ¿no? Que tiene algunas pequeñas ondulaciones, algunas pequeñas diferencias. O sea que la situación ideal, obviamente, depende de lo que nos aproximemos. Cuando pasamos una máquina ideal, como es la que produce la matemática, la pasamos a una máquina de ingeniería, como es la que se produce con un prototipo, pues entonces aparecen estos pequeños digamos, desajustes, ¿no? O errores de producción. Bueno, y por aquí tenéis el artículo que hemos remitido y algunos otros artículos de referencia sobre las otras dos cuestiones, ¿no? Ahí tenéis mi correo de contacto por si alguien quiere. Vamos entonces con esto, dejamos la presentación, me alargo un poquito más de la cuenta, pero espero que hayan quedado claras las ideas de las dos máquinas. Apagamos la luz, si os parece, y vemos a la máquina dibujando. Para verla, si podéis veniros por aquí, y luego necesito que alguien me alumbre con un móvil. Si podéis veniros por aquí alrededor.